Hola, buen día. Mi nombre es María Isabel Samarripa Santana. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana la carrera de Ingeniería en Logística. El trabajo que voy a presentar a continuación es de Estadística Inferencial 2, la unidad número 2, y el tema se llama Correlación y Regresión. Vamos a iniciar con lo que es el primer tema, que es correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Número 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, menor que -1 o menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte a una escala diferente. Número 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Número 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. ¿Okay? Vamos a empezar con el primer ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de Wechsler de un grupo de sujetos según datos. Ahí nos dice una pregunta. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CL? Eh, Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. ¿Ok? Para resolver esto, nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Ok. Y pues aquí están nuestros datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Para poder resolver el problema nos vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a darle en correlación. Seleccionamos las variables C1 y C2. Deben ser métodos de correlación de Pearson. Y va a ser en presentar los valores de P, que igual aquí ya está preseleccionado. Y le vamos a dar en aceptar. Ok. Las correlaciones. Sería la correlación de Pearson es igual a 0.179 y el valor de P es 0.620. Hay que recordar que cuando no tenemos un valor de significancia en nuestro problema, el problema no nos lo está dando, nuestro valor de significancia va a ser del 0.05%. También recordemos que en este problema nuestra hipótesis nula nos va a decir que el valor de P va a ser igual a 0 y nos va a decir que no existe una correlación. Nuestra hipótesis alterna nos va a decir que nuestro valor de P es diferente a 0. Vamos a ver qué es lo que nos está preguntando el problema.
hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CL. Ok, pues dado nuestro valor de P, nosotros podemos concluir que no existe evidencia suficiente, ya que para nosotros poder aceptar nuestra hipótesis alterna, el valor de P debería ser menor a 0.05, que es el valor de significancia que tenemos, y pues nuestro valor de P nos dio 0.620, entonces es mayor. En este problema no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula o para aceptar la hipótesis alterna. Ok. La segunda pregunta nos dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Ok, pues por el problema podemos decir que pues no tenemos la evidencia suficiente. Ok, okay, vamos a seguir. También quería comentar que dado que nuestra correlación de Pearson nos dio 0.179, con esto también podemos decir que sí existe una correlación positiva, pero lo que nos está preguntando el problema no tenemos la evidencia suficiente para poder responder a esa pregunta. Em, cuando nuestro valor de cero en la correlación, cuando nuestro valor es cero en la correlación de Pearson, decimos que no existe una correlación. Cuando es 1, más o menos, o cercano a 1, podemos decir que existe una correlación positiva. Y cuando nos da un valor de -1, podemos decir que existe una correlación negativa. ¿Okay? Seguimos ahora, nos vamos a ir a gráfica de dispersión. Vamos a ponerle con regresión. En la variable y va a ir el coeficiente intelectual y en la variable x el tamaño del cerebro. Y le vamos a dar en aceptar. Ok. Y en nuestra gráfica de dispersión del coeficiente versus el tamaño del cerebro, podemos ver aquí nuestros datos. Aquí está el primer dato que nos dice, coeficiente intelectual de 90. Dado por esta línea que tenemos aquí, pues nos podemos dar cuenta que que sí tenemos una correlación. No es mucha, no es muy alta, pero sí existe una correlación. Está un poquito hacia arriba, lado positivo. Y pues esto sería todo por la gráfica. Vamos a resolver el problema también por medio del asistente, para que quede un poco más claro. Nos vamos a ir a asistente, regresión. Vamos a poner que queremos una regresión simple. En la columna Y le vamos a poner el coeficiente y en la columna X el tamaño del cerebro. Vamos a poner que queremos tipo de modelo de regresión. Le vamos a poner que queremos una lineal. Nuestro nivel de significancia no lo marca al 0.05%. Así lo vamos a dejar, ya que el problema pues no nos está diciendo un nivel de significancia, no nos lo marca. Y le damos en aceptar. Ok. Pues aquí podemos comprobar los datos que nosotros obtuvimos. Nos dice aquí nuestra tablita que si existe una relación entre X y Y, la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, nos dice que sí existe.
Ok. También nos da el porcentaje de variación explicado por el modelo, correlación entre X y Y. Nos dice que el coeficiente intelectual del tamaño del cerebro no es estadísticamente significativo. Aquí podemos ver también nuestra gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Aquí nosotros pudiéramos cambiar los comentarios. Esta es nuestra gráfica de regresión para coeficiente intelectual, informe de selección de modelo, gráfica ajustada para modelo lineal. Este va a ser nuestra tabla de residuos de valores ajustados. Estas son las predicciones que nos da el programa de Minitab. En este problema no nos lo está pidiendo, no nos pide predicciones, pero en los siguientes problemas sí nos los va a pedir. Aquí tenemos nuestros datos y nos dice que en valor de 960, 99.306, nos da un porcentaje de 59.745 y así sucesivamente nos va dando la tabla de predicción. Ok, y esta es otra tablita y eso sería todo por el primer ejercicio. Entonces concluimos que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Okay. Nos vamos a ir con el siguiente ejercicio, que es igual de correlación. Dice, ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos. Nos hace una pregunta, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Ok, para ello nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Aquí ya tenemos nuestros datos, CO2, parte por millón y temperatura de grados centígrados. Ok, vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el ejercicio pasado. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y en correlación. Seleccionamos las dos variables. Podemos seleccionar primero la 2 o el 1. No hay problema por eso. Okay. Es el método de correlación de Pearson y queremos presentar los valores de P y la vamos a dar en aceptar. Ok. Aquí nuestra correlación nos da, correlación de Pearson nos da 0.892, por ende está más cerca del 1 y entonces podemos decir que existe una correlación positiva. En nuestro valor de P nos da 0.001 y es menor a nuestro punto de significancia, a nuestro valor de significancia, ya que recordemos que nuestro valor de significancia es de 0.05 y el valor de P nos está dando 0.001, es menor. La pregunta nos dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2?
en esta parte sí podemos decir que rechazamos la hipótesis nula, que nos dice que no existe una correlación, y aceptamos la hipótesis alterna, que nos dice que sí existe una correlación, ya que pues también nuestro valor de P nos da menor a nuestro valor de significancia. Y ok, seguimos con el ejercicio. Ahora nos vamos a ir a gráfica de dispersión, para que quede un poquito más claro. Vamos a poner que queremos gráfica con regresión. En la variable Y le vamos a poner que queremos la temperatura, y en la variable X el CO2 parte por millón. Le damos en aceptar. Ok. Esta línea a simple vista la podemos ver que, a diferencia del otro, que no existía una correlación muy fuerte, en esta podemos ver que nuestra línea está más para arriba. Esto quiere decir que hay una correlación más fuerte, ya que recordando, nuestra correlación de Pearson nos da un 0.892, nos está diciendo que sí existe una correlación, pero también nosotros nos tenemos que guiar en nuestro valor de P, guiándonos en nuestro valor de significancia. Tiene que ser menor a 0.05 de nuestro valor de significancia para que nosotros podamos aceptar nuestra hipótesis alterna. En este caso, pues nos podemos dar cuenta que sí existe una correlación muy fuerte. Y en este ejercicio, pues concluimos que rechazamos la hipótesis nula, que nos dice que no existe una correlación, y aceptamos la hipótesis alternativa, que nos dice que sí existe, que es diferente a cero. Vamos a resolver ahora el problema por medio del asistente. Nos vamos a ir a regresión. Vamos a poner que queremos una regresión simple. En la columna Y va a ir la temperatura, y en la columna X va a ir el CO2 parte por millón. Vamos a poner que queremos tipo de modelos de regresión lineal. Aquí pues por default nos da un nivel de significancia del 0.05. El programa no nos está especificando un nivel de significancia, así que pues lo dejamos así y le damos en aceptar. Ok. Ahora vamos a ver las tablas que nos da nuestro asistente. Nos dice que existe una correlación entre X y Y, nos está diciendo que sí existe. Nuestro valor de P es de 0.001, entonces nos está diciendo que sí existe una correlación. Aquí está pues igual también nuestra gráfica lineal ajustada. En nuestra gráfica de lineal ajustada para modelo lineal, igual pues podemos ver nuestra pendiente, nuestra línea. Nos está diciendo visualmente que existe una correlación fuerte. Aquí está nuestra tabla de residuos. También nos da nuestra tabla de predicciones. Como lo mencioné, el problema tampoco no nos lo está pidiendo, pero pues el programa también nos da una tabla de predicciones. Y nos da también una tarjeta de informe donde nos muestra la cantidad de datos, si hay pocos datos, si son normales, el ajuste de modelo. Y esto sería todo por este ejercicio. Entonces, quedamos que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Podemos decir que sí existe una correlación lineal. Tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que no existe una correlación, y aceptamos la hipótesis alternativa de que sí existe.
Ok. Nos vamos con el siguiente tema, que es regresión, y nos dice así las definiciones. Nos dice así: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a BO más B1 de X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, llamada variable de respuesta o variable independiente. Nos dan más definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable en la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Nos vamos a ir con nuestro primer ejemplo. Nos dice ejemplo y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. ¿Ok? Para resolver este problema vamos a ver nuestro programa de Minitab. ¿Ok? Aquí ya nos está dando nuestra edad de los hombres y el tamaño de su cintura. Para poder resolver este ejercicio nos vamos a ir a estadísticas básicas, y vamos a ponerle que ok, estadísticas básicas, y le vamos a dar en correlación. Seleccionamos C1, C2, aceptar. Esto solamente para dar una pequeña, un repaso de lo que vimos anteriormente del tema de correlación. En este lado podemos decir, nuestra correlación de peso nos da un 0.845. Existe una correlación, pero pues tenemos que confirmarlo con nuestro valor de P, nos da un 0.000, entonces nos está diciendo que sí existe una correlación. Entonces, esto pues para datos lo dejamos aquí. No, ahora sí nos vamos a ir a estadísticas, vamos a poner regresión y gráfica de línea ajustada. En nuestro valor de Y le vamos a poner que queremos edad, el tamaño de la cintura, y en el valor de X le vamos a poner que queremos la edad. Okay. Aquí no le movemos nada, nos vamos a ir a gráficas, le vamos a poner que queremos 4 en 1 y le damos en aceptar. Y aceptar. Ok. Aquí podemos ver nuestra gráfica de lineal ajustada, nuestro tamaño de cintura. Aquí nos está dando lo que es nuestra ecuación de gráfica lineal ajustada. Y aquí podemos ver nuestra gráfica de residuos, que es lo que nos está pidiendo el problema. Nos dice determinar la ecuación de regresión. La ecuación de regresión sería esta, que ahorita la vamos a necesitar. Y la predicción
¿Ok? Y la gráfica de residuos, que sería esta, nuestra gráfica de residuos. Y también nos está pidiendo la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de 20, 40 y 60 años, que esto lo vamos a hacer con ayuda de nuestra calculadora. Ok, ya tenemos aquí nuestra calculadora. Para nosotros poder hacer las predicciones que nos está pidiendo el problema, vamos a necesitar nuestra, nuestra ecuación de regresión. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a anotar lo que es nuestra ecuación. Va a ser 59.64 más 0.6259 y lo vamos a multiplicar primeramente por la edad de 20 que nos está diciendo el problema, por 20, y nos va a dar una predicción de 72.158 para la edad de 20 años. Vamos a hacer exactamente lo mismo para los siguientes, para 40 y 60 años. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner 59.64 más 0.6259 por, ahora lo vamos a multiplicar por 40 y nos va a dar un valor de 84.676 para la edad de para la edad de un hombre de 40 años. El último es de 60. Vamos a hacer lo mismo. 59.64 más 0.6259 por 60, que es nuestro último dato, y nos da un valor de 97.194, que sería el tamaño de cintura para una persona de 60 años. Y pues con esto contestamos lo que son las tres preguntas que nos está pidiendo nuestro problema, nuestra ecuación de regresión, nuestra gráfica de residuos y nuestras predicciones. ¿Okay? Nos vamos a ir con el siguiente ejercicio, nos dice así. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a para no equivocarnos. Ok, aquí tenemos ya nuestros datos, nuestra edad de mujeres, la cintura en centímetros en mujeres. Ok, solamente pues como para dato, vamos a ver si existe una correlación. Nos vamos a estadísticas básicas y le damos en correlación. Seleccionamos correlación inverso, presentar, ok, le damos en aceptar. Y igual, de esta forma igual, nos dice que sí existe una correlación, ya que nuestro valor de 0.868 lo confirmamos con nuestro valor de P, que es menor a nuestro nivel de significancia, y podemos concluir también que existe una correlación. Ahora pues vamos a resolver lo que nos está pidiendo el programa. Nos vamos a estadísticas básicas.
Vamos a estadísticas, perdón, le vamos a poner en regresión y vamos a poner que queremos una gráfica lineal ajustada. Ok, en nuestro valor de Y va a ir la cintura y en nuestro valor de X va a ir la edad de las mujeres. Aquí no le movemos nada, nos vamos a gráficas, le ponemos que queremos 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar. Ok, de igual forma, pues aquí nos está dando nuestra ecuación de regresión, nuestra gráfica de residuos, que es lo que nos está pidiendo el problema. La ecuación de regresión, la gráfica de residuos, y en base a esto tenemos que sacar otra vez tenemos que sacar nuestra predicción. Ok, entonces vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a poner nuestros datos. Ahora pues nuestros datos van a ser diferentes. Son 54.12 más 0.8095. Lo vamos a multiplicar por nuestro primer dato, nuestra primera edad, que va a ser de 18 por 18. Nos va a dar un valor de 68.691 para nuestra medida de cintura para un hombre de 18 años. Vamos con el siguiente, le damos, ponemos nuestra ecuación de regresión, 54.12 más 0.8095, 0.8095. Y lo multiplicamos ahora por el siguiente dato, que es 36. Nos va a dar un valor de, no lo de fracción, lo convertimos, un valor de 83.262 para un hombre de 36 años. Hacemos nuestra última ecuación, 54.12 más 0.8095 y lo multiplicamos por nuestro último valor, que es 54. Y nos da un valor de 97.833. Se me olvidó mencionarlo en el ejercicio pasado, pero también vamos a resolverlo por medio del asistente, ya que por aquí nos da unos valores como más explicativos, más extensos. Nos vamos a ir a asistente, regresión. Vamos a poner que queremos una regresión. En la columna Y va a ir la cintura. En la columna X va a ir la edad. Ok, le ponemos que queremos un tipo de modelo de regresión lineal. Le damos en aceptar. Como podemos ver al principio, nosotros lo hicimos por el método también de correlación. Nos pudimos dar cuenta que sí existe una correlación, ya que nuestro valor de P es menor a nuestro valor de significancia. Nuestro valor de P es de 0.001. Aquí nos da también nuestra gráfica lineal ajustada. Nos da también nuestro informe de selección de modelo, nuestro informe de residuos versus el valor ajustado. Y esto es lo que se me había olvidado mencionar en el ejercicio anterior, ya que nosotros lo hicimos manualmente por medio de la ecuación de regresión, pero el asistente aquí nos da una tabla ya con un informe de predicción ya preseleccionada. En este caso, pues, no lo íbamos a ocupar mucho, ya que los datos que nos pedía el programa no los podíamos tener en nuestra tabla que nos daba el asistente, pero en el ejercicio anterior sí nos lo daba tal cual. Entonces, pues te puede servir solamente pues para corroborar que tus datos estén bien. Y pues de esta forma pues
pues te ayuda el, el asistente. ¿Ok? Y después aquí tenemos nuestra tarjeta de informe, nuestra cantidad de datos, una muestra suficiente de 40 datos, datos pocos comunes, 4 de los datos se tienen residuos grandes, así pues nos da una tarjeta de informe de la normalidad, del ajuste de modelo. Y pues de esta forma también respondemos a lo que nos está pidiendo el problema. ¿Ok? Nos vamos a ir con el siguiente tema, que es variación e intervalos de predicción. Ok, nos vamos con nuestras definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la medida de los valores Y muestrales es Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical, Y menos Y, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión, la distancia Y menos Y, también se conoce como residuo. Pues aquí nos dan un pequeño ejemplo. Imaginen que una muestra de datos pareados X, Y incluyen los valores específicos. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes datos. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal X y Y, la ecuación de la recta de regresión es Y, es igual a 3 más 2X, que lo podemos ver aquí. La media de los valores de Y está dada por 9. Para X5 el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y es igual a 13 y Y es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Nuestra desviación total a partir de Y es igual a 9, del punto 5 al 19. Y menos Y es igual a 19 menos 9 va a ser igual a 10. Nuestra desviación explicada a partir de Y es igual a 9, del punto 5, 19. 13 menos 9 va a ser igual a 4. Nuestra desviación sin explicar va a ser igual a 19 menos 13, que va a ser igual a 6. Uno de los pares de datos muestrales es X es igual a 5, Y es igual a 19. El punto 5, 13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X es igual a 5 en la ecuación de regresión. 3 más 2X produce Y es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y la forma de predecir el valor de Y, cuando X es igual a 5, consiste en sustituir X es igual a 5 en la ecuación de regresión. Y es igual a 3 más 2X para obtener Y, que va a ser igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ok, nos vamos a ir con nuestro primer ejemplo. Nos dice peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. ¿Ok?
Para ello nos vamos a ir a nuestro programa Minitab, vamos a cerrar el archivo anterior. Aquí nos da nuestros datos, nuestra marca, modelo, peso, longitud, frenado, cilindros. No los vamos a necesitar todos, pero pues aquí nos los está dando el programa. Nos dice que son 32 datos. Hay marcas como Acura, Chevrolet, Ford, Kia, Toyota, Volvo. ¿Ok? Para resolver el ejercicio nos vamos a ir a estadísticas, regresión. Vamos otra vez en regresión y ajustar modelo de regresión. En las respuestas le vamos a poner que queremos carreteras, millas por galón. Los predictores van a ser el peso en libras. ¿Okay? Aquí ya no le vamos a mover nada. Nada, solo nuestras gráficas. Le vamos a poner que queremos 4 en 1. Le damos en aceptar. Y le damos en aceptar. Nos da nuestra gráfica de residuos por carretera, millas por galón. Okay, aquí nos da nuestro análisis de varianza, nuestro resumen de modelo, nuestro coeficiente, nuestra ecuación de regresión, que es 50.50, peso en libras. Nuestros ajustes por observaciones poco comunes, nos dice en observación el número 24, nuestro dato número 24 es poco común, que es un Mercedes-Benz, y nos da nuestro valor de carretera millas por galón de 37, perdón, un ajuste de 28.524, nos está diciendo que en este dato es un dato poco común. ¿Ok? Debido a nuestro valor de P, nosotros podemos concluir que, ya que el problema creo que sí nos está dando un valor de significancia del 95%, nuestro valor de significancia va a ser del 0.05%. Nuestro valor de P nos está dando menos de nuestro valor de significancia. Podemos concluir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna de que sí existe una correlación. ¿Ok? Lo que nos está pidiendo el problema es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para ello nos vamos a ir a estadísticas básicas, le vamos a poner en correlación. Seleccionamos las variables de peso en libras, carreteras, millas por galón, y le vamos a dar en correlación de Pearson, presentar valores de P. Okay, le damos en aceptar. Nos está diciendo que nuestra correlación de Pearson es un número negativo, es de menos 0.806. Con esto nos está diciendo que no existe correlación o es una correlación negativa. Nuestro valor de P es de 0.00, como ya lo mencioné. Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Ok. El problema nos está diciendo que determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Nuestro valor de coeficientes ok, nuestro valor de coeficiente va a ser igual a menos
.806, el valor negativo que mencionamos. La pregunta número 2 nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los precios de automóviles y las cantidades de combustibles de consumo de carretera? Pues como lo mencioné, nuestro valor de P es menor al valor de significancia. Por ello podemos concluir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna de que sí existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los precios de automóviles y las cantidades de combustible de consumo de carretera. Nuestra pregunta número 3 nos dice, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Ok, esa respuesta nos la da el resumen del modelo. El resumen de modelo nos dice que el dato que nosotros podemos explicar es el dato de 2.19498. Nuestra R cuadrada nos da un porcentaje de 65.02. Nuestra R cuadrada ajustada nos da 63.86%. Nuestra R cuadrada predeterminada un 60.96%. Ok. ¿Qué más nos está pidiendo? Si un automóvil pesa 4.000 libras, es la pregunta número 4 del problema, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para ello, nos vamos a ir a estadísticas para poder resolverlo. Regresión, regresión. Y vamos a ponerle que queremos predecir. Después, carreteras, millas por galón. En peso en libras le vamos a poner que queremos predecir 4.000. Ya que no le movemos nada. Le damos en aceptar. Ok. ¿Cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Nuestro valor de predicción va a ser igual a 27.0275. Ese va a ser el valor que nosotros podemos predecir con un IP del 95% de un rango de 22.43 a 31.6236. Ese va a ser nuestro valor que nosotros podemos predecir. Nuestra pregunta número 5 nos dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ok, igual aquí nos está dando nuestra predicción. Nos está diciendo que pues es el 27.0275, el ajuste 0.496753. Igual los datos que ya mencioné. Y de esta manera pues respondemos a las preguntas que nos está pidiendo el problema. Hay otra manera de resolverlo por medio del asistente. Nos vamos a ir a asistente. Le vamos a poner que queremos regresión y regresión simple. En la columna Y le vamos a poner las carreteras, millas por galón, y la columna Y el peso en libras. Le vamos a poner que queremos un tipo de modelo de regresión lineal. El nivel de significancia nos da el 0.05, que es lo que nos está pidiendo el problema, una predicción del 95% o 0.05. Le damos a aceptar. Y de igual forma, pues aquí nuestro asistente nos da
nos da nuestros resultados pues más extensos, nos dice que sí existe una correlación, ya que nuestro valor de P es menor. Nos da nuestra gráfica lineal ajustada. Como nos dimos cuenta, nos daba un valor negativo. Esta es nuestra tabla de residuos y de igual forma nos da una predicción. En dado caso que pues igual el programa nos lo estuviera solicitando. Y pues de esta forma terminamos con lo que es este ejercicio. Nos vamos a ir al siguiente ejercicio de este mismo tema. Ok. Y nos dice así: ejercicio, estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Nos está pidiendo exactamente lo mismo que nos pidió el ejercicio anterior. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de hombre y su peso. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ok, vamos a abrir nuestro programa militar. Okay. De igual forma, aquí nuestro programa militar nos da nuestros datos, son 40 datos de ejercicio, estatura y peso de hombres. Okay. Para solucionarlo de igual forma nos vamos a ir a estadísticas, regresión, regresión y ajustar modelo de regresión. En la respuesta le vamos a poner que queremos la estatura. Nos piden pulgadas. Sí, nos la piden pulgadas. En los predictores le vamos a poner que queremos los pesos en libras. Aquí ya no le movemos nada, solamente en gráficas. Le ponemos que queremos 4 en 1 y le damos en aceptar. Y aceptar. Aquí podemos ver de igual forma nuestra gráfica de residuos. Vemos nuestros datos, nuestro análisis de varianza, nuestro resumen de modelo, coeficientes. Ahorita pues los vamos a explicar un poquito más conforme vayamos respondiendo las preguntas que nos pide el problema. Lo que sí podemos ver es nuestro valor de P. Podemos darnos cuenta que nos da un valor de P de 0.001, 0.001 también el peso en libras y la regresión. Con ello pues tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos dice que no existe una correlación y aceptamos la hipótesis alternativa de que sí existe una correlación guiándonos de nuestro valor de P. Ok, vamos a contestar nuestra primera pregunta, que es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para ello nos vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a poner que nos vamos a ir a correlación.
Ok, para ello le vamos a poner nuestros datos. Primero que va a ser el peso en libras, que es lo que nos está pidiendo el programa. Y también las estaturas. Estaturas en pulgadas, método de correlación de Pearson. Le damos en aceptar. Y en correlaciones nos da una correlación de Pearson de 0.522. Existe una correlación, nuestro valor de P no lo confirma. Este va a ser el valor de coeficiente de correlación lineal, 0.522. De igual forma, pues con el valor de P, concluimos que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna de que sí existe una correlación. Ok, nuestra pregunta número 2 nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de hombre y su peso? En este sí existe una evidencia suficiente, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que no existe y aceptar la hipótesis alternativa de que sí existe una correlación. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? ¿Qué porcentaje? El porcentaje que puede explicarse es el de, aquí nos lo está dando, es de 2.6087. Este es el valor que nosotros podemos explicar. Su R cuadrada es de 27.27%, R cuadrada ajustada 25.36% y nuestra R cuadrada predeterminada 19.30. Ok, ¿qué más nos pide? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Ok, para ello nos vamos a ir a estadísticas, regresión, y vamos a poner que queremos predecir. En peso en libras, ahora le vamos a poner 70. Aquí no le vamos a mover nada y le vamos a dar en aceptar. Ok, nuestra predicción nos da un valor de 62.1924, que es lo que nos está pidiendo nuestra pregunta número 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. La predicción va a ser de nuestra IC de 95%, es de 58.7943 a un rango de 65.5906. El IP del 95%, 55.9125 a un rango de 68.4724. Y con ello respondemos a las preguntas que nos está haciendo el problema. De igual forma, hay otra manera de resolverlo por medio del asistente. Vamos a asistente, regresión y ponemos que queremos una regresión simple. En la columna Y va a ir la estatura. En la columna X, el peso en libras. Le ponemos que queremos un tipo de modelo de regresión lineal a un nivel de significancia del 0.05% y le damos a aceptar. De igual forma, pues el asistente nos muestra en nuestra tabla donde nos dice que sí existe una correlación. Nos muestra nuestra tabla de línea ajustada. Nos muestra nuestra tabla de informe de selección de modelos, donde están nuestros residuos, los que son pocos comunes. En este caso nos dice que nuestro residuo poco común está en la fila 16 de los datos que nosotros tenemos aquí. Es un residuo poco común y los residuos grandes. También nos da un informe de diagnóstico de residuos y de igual forma nuestra tabla de predicciones, dado caso que el problema no lo pidiera. Y nos da nuestra tabla de tarjeta de informe, la cantidad de los datos, son 40 datos pocos comunes,
2 puntos. Aquí nos está diciendo que se encuentra en la fila 16 de esta hoja de trabajo, como ya lo mencionamos. Normalidad, debido a que ya tiene menos de 15 puntos de datos. Nos dice que no representa un problema. Ajuste de modelo. Y de esta forma terminamos con lo que viene siendo este ejercicio. ¿Okay? Nos vamos a nuestro próximo tema. Y nos dice así, que es la regresión múltiple. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 y x. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variables de respuesta y. Okay, nos vamos a ir con R2, R al cuadrado y R al cuadrado ajustada. R al cuadrado denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R al cuadrado es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. Con un valor al cuadrado cercano a 0, ¿ok? El coeficiente múltiple de determinación R al cuadrado tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa R al cuadrado. La R al cuadrado más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R al cuadrado ajustada para el número de variables y tamaño de la muestra. ¿Ok? Nos vamos a ir con nuestro primer ejercicio. Nos dice de la siguiente manera: el rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Nos está pidiendo determine la mejor ecuación de regresión. Número 2, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Para ello vamos a abrir nuestro programa de Minitab. Vamos a ver pues nuestros datos que nos está dando el problema. De igual forma nos da diferentes tipos de marcas y modelos de carros, de automóviles. Y para resolver el problema nos vamos a ir a estadísticas, regresión y ajustar modelo de regresión. En las respuestas le vamos a poner que queremos la carretera en millas. Y en las predicciones, las primeras 5, que es lo que nos está pidiendo el problema.
el peso, su longitud, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Ok, vamos a poner las primeras 5, el peso, longitud, frenado, cilindros, 1, 2, 3, 4, 5 y su desplazamiento. Le vamos a mover aquí, no le movemos nada, simplemente en gráficas le ponemos que queremos 4 en 1 y le damos en aceptar. Y aceptar. Nos muestra nuestra gráfica de residuos. Ok, y aquí nos muestra nuestro análisis de varianza. Ok, de igual forma vemos nuestros datos, nuestro valor de P. Nos podemos dar cuenta que solamente 2 de ellos cumplen con nuestra hipótesis para poder nosotros aceptar nuestra hipótesis alternativa. Ya que para que nosotros rechacemos la hipótesis nula, nuestra hipótesis nula primeramente nos dice que pues nuestros valores tienen que ser menores a 0. Nuestros valores aquí deberían de ser menores a 0. Nos podemos dar cuenta que la mayoría son mayores, están más cercanos a 1, solamente 2 de nuestros datos cumplen con ese punto. Entonces, nosotros aquí podemos concluir que rechazamos la hipótesis nula que plantea que todas las variables predictorias eran igual a 0. Nos dice que todas nuestras variables son a 0, nos podemos dar cuenta que no son iguales a 0. Y aceptamos la hipótesis alterna que plantea que al menos una o más variables son diferentes a 0. Que serían todas estas, las demás. El problema nos está diciendo que debemos de determinar la mejor ecuación de regresión. Pues obviamente esta no va a ser nuestra mejor ecuación de regresión. Nosotros vamos a volver a calcular el análisis de regresión quitando las dos variables más altas, que en este caso serían estas dos, longitud en pulgadas y frenado de pies. Ok, para nosotros poder quitar esas dos variables, nos vamos a estadísticas. Bueno, aquí también nos da otros datos, nos da el resumen de modelo, el coeficiente, la ecuación de regresión. ¿Okay? Vamos a quitar nosotros esas dos variables para obtener una mejor ecuación de regresión, perdón. Nos vamos a estadísticas, regresión otra vez, y le damos en ajustar modelo de regresión. Ok, este lo dejamos así y simplemente vamos a cambiar nuestros datos de aquí. Vamos a pues quitar nuestros dos datos más altos. Entonces simplemente vamos a poner el peso en libras, nuestros cilindros y nuestros desplazamientos. Aquí no le movemos nada, simplemente en gráficas igual le ponemos que queremos 4 en 1, ya está preseleccionado y le damos en aceptar. Aquí igual nos da una gráfica de residuos. Y ahora sí nos da un análisis de regresión un poquito más con unos valores menos altos, que va a ser nuestro valor de peso en libras 0.008. Son valores pues más pequeños. Va a ser la respuesta para nuestra primera pregunta, determinar la mejor ecuación de regresión. Esta va a ser nuestra mejor ecuación de regresión. Aquí la tenemos, va a ser de 48.24 menos 0.00470. Esa va a ser nuestra
La ecuación de regresión, nuestra mejor ecuación de regresión, más 0.259 y menos 1.048. ¿Ok? Ahora, nos vamos al punto número 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, de 42 de frenado y de 6 de cilindro y 3.5 de desplazamiento? Ok. Para ello, nos vamos a ir a estadísticas, regresión, en regresión y le vamos a poner que queremos predecir. En el peso le vamos a poner que son 4.000. En los cilindros que son 6. Y en el desplazamiento 3.5, que es lo que nos está diciendo, son los datos que nos está dando el problema. 3.5 de desplazamiento. Y aquí ya no le movemos nada y le damos en aceptar. Y nos dice que nuestra predicción va a ser igual a 27.3237. Esto va a ser la predicción para el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil de 4.000 libras y pues los datos que nos da aquí el problema. ¿Ok? También nos dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características debería de tener? Para ello igual nos vamos a ir a estadísticas, regresión y regresión. En este paso le vamos a poner que queremos un optimizador de respuestas. En nuestra meta le vamos a poner que queremos maximizar. Okay. En opciones nosotros podemos restringir unos valores. Vamos a restringir los valores de los cilindros. En cilindros le vamos a poner que vamos a retener el valor. Nuestro valor fijo es de 6. En intervalo del 95% y le vamos a dar en aceptar. Y aceptar. De igual forma, pues respondiendo a lo que nos está pidiendo el problema, estas serían las características que debería de tener un automóvil para maximizar el rendimiento. Nos dice que el peso en libras es de 4415.0, 2595, 2595, del cilindro debería ser de 4, desplazamiento de 1.80. Nosotros aquí, nosotros podemos igual aquí mover nuestros datos para predecir. Okay, pero nosotros le vamos a poner, ok, nos predice, ok. En dado caso que pues nos pidieran otros datos, nosotros aquí pudiéramos predecirlos de igual manera. Okay. Y pues con esto terminamos con lo que sería este problema. Nos vamos con el siguiente problema. Okay. Y nuestro siguiente ejercicio nos dice lo siguiente: ejercicio de colesterol en hombres.
Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta. Y, utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Vamos a determinar exactamente lo mismo que determinamos en el ejercicio pasado. La mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. Para ello, pues, antes de contestar estas preguntas, tenemos que tener la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Ok, para ello, de igual forma, ok, vamos a esperar a que se carguen los datos. Y de igual forma vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. Nos está dando aquí nuestros datos: nuestra edad, nuestra estatura en pulgadas, peso en libras, cintura, pulso, presión. De igual forma, pues no vamos a ocupar todo, solamente lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? Nos vamos a estadísticas. Estadísticas, nos vamos a ir a regresión y ajustar el modelo de regresión. En nuestras respuestas nos está diciendo el problema que el colesterol va a ser nuestra variable Y. Buscamos colesterol. Y en los predictores continuos nos está diciendo que vamos a poner la edad, la estatura, peso, el tamaño de la cintura. Y el tamaño de la cintura en este caso, 1, 2, 3, 4. En el anterior nos pedía 5 predictores, en este solo nos está pidiendo 4. Ok, aquí ya no le vamos a cambiar nada, simplemente en gráficas le ponemos que queremos 4 en 1. Le damos en aceptar y en aceptar. Como podemos ver, nos da nuestra gráfica de residuos y vamos a analizar lo que nos está dando. De igual forma, podemos ver que nuestra edad cumple con nuestro valor de significancia, es menor a nuestro valor de significancia, 0.001. La estatura, lo que es la estatura, el peso en libras y la cintura nos da un poquito más, nos da valores más altos. Entonces, ahorita vamos a tener que, para seguir, vamos a tener que mejorar nuestro análisis de regresión. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Vamos a quitar el valor que nos da más alto, que es el peso en libras. ¿Ok? Para determinar la mejor ecuación, vamos a tener que volver a calcularlo como lo hicimos anteriormente. Y vamos a quitar las variables más altas. En este caso yo creo que vamos a quitar una, ya que tuvimos 4 datos. Para ello nos vamos a ir a estadísticas, regresión, y ajustar modelo de regresión. Ok, el colesterol así le vamos a dejar. Vamos a quitar nuestro dato, simplemente nuestro dato que nos dio más alto. Entonces, dejamos lo que es edad, estatura en pulgadas,
El peso en libras ya no lo ponemos. Y vamos a dejar también la cintura. Ok, ya aquí ya no le movemos nada, simplemente en gráficas le ponemos que queremos 4 en 1, ya está seleccionado y le damos en aceptar. De igual forma nos da nuestra gráfica de residuos y aquí ya nos sale nos da nuevamente nuestra tabla. Si nos podemos dar cuenta, en esta nuestra ecuación de regresión era de menos 493. Acá nuestra ecuación de regresión es menos 417. Es mejor, es más bajo. Por mucho. Entonces aquí pues simplemente ya vamos a tener lo que son nuestra mejor análisis de regresión, que es lo que nos está pidiendo, la mejor ecuación de regresión, perdón, que es lo que nos está pidiendo el problema. Ahora nos dice que tenemos que, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Para ello, ya obtuvimos lo que es nuestra ecuación, nuestra mejor ecuación de regresión, ¿okay? Que es esta, Y para la segunda pregunta nos vamos a ir a estadísticas, regresión, y le vamos a poner que queremos predecir. De igual forma, el problema nos está diciendo que un hombre de 40 años, lo ponemos aquí, 40, mide 70 pulgadas, en la estatura de pulgadas mide 70, y su cintura es de 95. Está pidiendo mire, está bien. Está pidiendo la edad, la estatura y la cintura en centímetros. Ok, vamos a predecirlo. Le vamos a dar a aceptar. Y la predicción va a ser la predicción de cantidad de colesterol va a ser igual a 476.591, que es lo que nos pide el problema, en un rango de IP del 95% de 151.644 a 801.539. Por último, el ejercicio también nos pide qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos. Para ello nos vamos a ir a estadísticas, regresión. Y le vamos a poner que en el optimizador de respuestas. Nuestra meta va a ser maximizar. Okay. Nosotros igual aquí en opciones podemos poner restricciones. Podemos restringir lo que viene siendo el dato que nos dio más alto. Lo vamos a dejar así, no le vamos a poner restricciones. A ver. Vamos a ver cuál es el dato que nos dio más alto. Vamos a ponerle que queremos restringir la estatura. La estatura la podemos restringir, bueno. Estadística, regresión.
el optimizador de respuestas. Vamos a poner que queremos maximizar. En opciones, en restricciones, vamos a poner que queremos restringir la estatura. Yo creo que no, en este caso yo creo que no vamos a restringirlo. Lo vamos a dejar así. Vamos a ver cómo nos da nuestra predicción. Pudiéramos o no restringirlo. Y aquí nos da nuestra gráfica de optimizador. Aquí nos da nuestras características, son las características que debería de tener es igual a Y es igual a 962.1039, D va a ser igual a 0.75370. Aquí nos da nuestra edad, nuestra estatura, nuestra cintura. Va a ser de la edad de 63, estatura de 61.30 y la cintura de 108.70. Y de esta forma contestamos a nuestra tercera pregunta. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.